Muy buenas noches, estimados maestros. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya estamos el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, maestros. Estamos llegando prácticamente a la quincena. Estamos prácticamente a pocas semanas, días del examen para el ascenso magisterial 2024. Es así que estamos ya en nuestras últimas clases. Aprovechen, por favor, aprovechen de maestro cualquier duda que ustedes tengan. Con toda confianza pueden hacerlo. Tienen ustedes el chat grupal. Tienen también la posibilidad de utilizar el chat individual del Zoom, el chat privado, para que puedan hacer sus consultas. En estos momentos también estoy activando el micro para que puedan participar. Entonces, maestros, no se queden con la duda, consulten, pregunten y sobre todo participen en la resolución de cada uno de nuestros ejercicios. Yo soy la profesora Graciela Licla y vamos a estar 2 horas desarrollando todo lo que es la parte de casuística para reforzar nuestros conocimientos curriculares y pedagógicos. Muy bien. Pregunta número 1, entonces, maestros. Una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú en el marco del enfoque intercultural. Para ello, está planificando una unidad didáctica que aborde la fiesta del carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad? Muy bien, estimados maestros, entonces empezamos a contestar alternativa A, B o C. ¿No? Alternativa A, B o C. Muy bien, entonces empezamos la noche con sus respuestas, estimados maestros. Muy bien, tenemos la B, nos dicen nuestros maestros. Muy bien, otro grupo nos dice que es la C. Ujú, muy bien. Sí, así es, maestra Ana, todo se ve igual. Esta es una de las preguntas complejas en el sentido de que las alternativas se parecen. Es una palabra que solamente la diferencia entre la respuesta correcta y las respuestas incorrectas. Muy bien. A ver, yo voy a consultar. Los que han marcado la B, ¿por qué consideran que no es la C? Y los que han marcado la C, ¿por qué consideran que no es la B? Quiero ver el ojo minucioso de mis maestros, a ver, ¿quién encontró esa palabrita que hace la diferencia? Pueden ustedes en esos momentos escribir en el chat o abrir sus micrófonos. ¿Por qué sería la B y no la C? ¿O por qué sería la C y no la B? Maestra, Adelante, maestro. maestra Graciela, ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. sí, maestra, buenas noches. Quería participar del caso. La B, por lo que se refiere a la vinculación. Y bueno, pues la carnaval de la comunidad de los estudiantes se vinculan con los demás carnavales, ¿no? Todos son importantes. El resto, dice, algunos son más importantes, también el otro es más concurrido, discrepamos con eso. Por la palabra vinculación, maestra. Muy bien, el maestro.
nos refiere a la palabra vinculación. Vamos a ver el chat, a ver qué nos dice el chat. La sé porque tenemos en cuenta el contexto. Muy bien. Habla de la localidad de los estudiantes. Ujú. El carnaval de la localidad. Ahí vamos a ver aquí. En la C dice diseñar sesiones que aborden la fiesta del carnaval de la localidad. Muy bien. Por eso, esa es la palabrita. Y su nivel de importancia en relación con otras fiestas del carnaval. Entonces, estimados maestros, aquí es muy importante saber lo que es el enfoque intercultural, que es uno de los enfoques transversales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice, maestros, el enfoque intercultural? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es su objetivo? Abrimos nuevamente el chat. ¿Cuál es el objetivo del enfoque intercultural? A ver, ideas, ideas. Muy bien, tenemos aquí una respuesta. Es todas las culturas que tiene que ser del contexto de los estudiantes. Muy bien. Recordemos, estimados maestros, que los enfoques buscan eh, trabajar con los estudiantes determinadas acciones que estén relacionadas con los valores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando elegimos un enfoque tenemos que relacionarlo con un valor, ¿no? Que se va a concretizar en una conducta o en una acción, en un comportamiento. Si hablamos de enfoques, en realidad también estamos hablando de los valores. Entonces, el enfoque intercultural, ¿qué es lo que me dice? Me dice que es importante que dentro del Perú, porque es intercultural, dentro del Perú haya una relación armónica entre las culturas. Este enfoque lo que trata de fomentar es el respeto que debe haber entre culturas. El respeto, el reconocimiento, el valor. Eso quiere decir que no puede haber una cultura más importante que otra. Es decir, la cultura cusqueña no puede ser más importante que la cultura cajamarquina, por ejemplo. Ah, pero tiene una de las maravillas del mundo, pero aún así no podemos considerarla que está más arriba o que sea más importante que otra cultura en nuestro país. Entonces, cuando hablamos aquí de diseñar sesiones que aborden la fiesta del carnaval de la localidad, lo cual es cierto, y su nivel de importancia en relación con otras fiestas. ¿Qué es lo que se va a hablar aquí? ¿De qué va a tratar la sesión? La sesión va a tratar del carnaval de la localidad y de su nivel de importancia en relación a otras fiestas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el carnaval de la localidad va a ser más importante que otras fiestas carnavalescas de nuestro país. Pero eso no es la orientación del enfoque. Lo que el enfoque nos pide es que podamos vincularlo con los demás carnavales para de esa manera enriquecer nuestros conocimientos sobre la riqueza de nuestro país. Por lo tanto, no podría ser la C por la razón que acabo de explicar y la respuesta vendría a ser la B. ¿Sí? Y justamente era esta palabrita, ¿no? Que nos dijo nuestro maestro, la vinculación. Ujú. ¿Sí? Si no ha quedado claro, por favor, yo con gusto repito el plato. Así que pidan nomás, maestro, pidan. Estamos en nuestros últimos días, nuestras últimas semanas en que vamos a estar compartiendo. Entonces,
Por favor, con toda confianza, alguna duda adicional. Pregunta número 2. Un docente desea promover la participación de los estudiantes en la construcción de normas que favorezcan la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este proceso? Muy bien. Alternativa A, B o C. ¿Será la A, B o C? Muy bien. Me traigo mi tacita con agua, maestros. Un ratito, mientras van contestando, rapidito traigo mi tacita con agua. Muy bien. Tenemos entonces a ver cuánto. Uy, también tenemos la B y la C. Muy bien, pero creo que más tenemos B, ¿no? Vamos a ver entonces, maestros. Todas las respuestas aquí son importantes porque hasta en los errores podemos nosotros aprovecharlos para reforzar la parte teórica. Muy bien. ¿Qué me dice la B? El docente pregunta a los estudiantes en qué aspecto creen que la convivencia en el aula ha mejorado y cuáles no. Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Finalmente, les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de esas metas. Muy bien. La C. El docente evalúa junto con el resto de equipo de docentes el estado actual de la convivencia de los estudiantes. Luego, pide a los estudiantes que determinen qué aspectos de la convivencia en el aula requieren ser mejorados. Sobre esta base, el docente elabora las normas de convivencia. Muy bien, entonces, sí es válido que el docente evalúe junto con el resto de equipo de docentes el estado actual de la convivencia entre los estudiantes. Eso es dentro de nuestras reuniones, ¿no? En tutoría o colegiado, siempre evaluamos esta parte de las normas dentro de las aulas con otros docentes. Sin embargo, la última parte en la que dice, en la última oración, sobre esta base elaboran las normas de convivencia, ahí sí hay un error, ¿no? Porque no es el docente quien elabora las normas, sino es en realidad todo el grupo junto con el docente. Ujú. Junto con el docente, los estudiantes, a partir de la reflexión
de la concientización que se ha hecho es que elaboran cuáles van a ser las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia que también se denominan. Entonces, la número 2 sería la D. 3. Raúl, un estudiante que presenta ceguera, se integró al grupo de primer grado, a pesar de que se realizó un proceso inicial de sensibilización en el grado. Los docentes han notado que los estudiantes evitan incorporar a Raúl en sus actividades. Incluso un docente ha escuchado a un estudiante decir: no hagamos grupo con Raúl. Como no ve, pienso que no podrá hacer bien las tareas. Ante esta situación, los docentes buscan que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas con ceguera. ¿Cuál de las siguientes actividades será pertinente? Muy bien, estimados maestros. Pregunta número 3. Nos vamos a las respuestas. Muy bien, será la A, B o C. Muy bien, maestros. Muy bien. Vamos, maestros. La A, nos dicen nuestros estimados colegas. Bien. La A. Ujú. La C, me dicen por acá los maestros. La 2 es la B, maestra. Muy bien, entonces, maestros, estamos entre la A y la C. Perfecto. Ese tipo de preguntas me gusta, maestros, porque nos permite trabajar el análisis. Cuando ustedes se equivocan, la verdad que yo me alegro. Me alegro en el buen sentido, maestro, en el buen sentido, porque eso me permite poder ser más minuciosa en la explicación, ¿ya? A ver, muy bien. Cuando tengamos este tipo de confusiones, si es preciso volver al enunciado, hay que volver a, a la consigna.
y tener claridad de qué es lo que nos pide. Muy bien, tenemos un problema con Raúl, ¿no? Que los estudiantes no lo incluyen en sus actividades. ¿Qué es lo que el docente busca? Miren, los docentes buscan que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas con ceguera. Eso es lo que nos piden, que cuestionen estereotipos en torno de la ceguera. ¿Por qué pide que lo cuestionen? Porque de esa manera van a trabajar el pensamiento crítico. Y al trabajar el pensamiento crítico, pues ellos van a poder evaluar si lo que están haciendo con Raúl es correcto o no. Entonces vamos a ver si la A o la C trabaja el cuestionamiento de los estereotipos. Muy bien. La A dice, pedir a los estudiantes que con los ojos vendados realicen diversas actividades que son cotidianas en la IE, como desplazarse en el aula, jugar en el patio, trabajar en equipo, entre otras cosas. Luego, solicitarles que individualmente describan cómo se sintieron en esta experiencia. Muy bien. Entonces, hay una actividad cuestionadora. A ver, pregúntense ustedes, maestros. Vamos a leer la C. Mostrar a los estudiantes resúmenes de biografías de personas que presentan ceguera y que han contribuido en el campo de la ciencia, del arte, entre otros. Luego, orientarlos en el análisis de las características del entorno que influyeron positiva o negativamente para el desarrollo de estas personas. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los dos, estimados maestros, habla o pretende hacer que los estudiantes cuestionen los estereotipos? ¿La A o la C? La C, exacto, la C. Porque los estereotipos sabemos que son etiquetas, ¿no es cierto? Y la etiqueta de una persona con discapacidad, en este caso la ceguera, eh, tiende a ser pues una persona que no va a aportar porque no tiene la vista, ¿no? Entonces, una persona inválida. Entonces, es una etiqueta, es un estereotipo. Y al momento en el que van a leer biografías sobre personas que han aportado a la ciencia a pesar de su ceguera, entonces se rompe los estereotipos y se contribuye con el cuestionamiento. Por lo tanto, sería la C. Una docente ha propuesto a los estudiantes de segundo grado leer el siguiente texto. Muy bien. A ver, le voy a pedir a uno de mis estimados maestros, muy atentos, muy colaboradores, que por favor me apoyen con la lectura de este texto, porque ustedes saben que todavía estoy un poquito malita de la garganta. Entonces recuerden que tenemos clases hasta el viernes. No hay descanso, maestros, no hay feriado largo. Tenemos que trabajar, no hay APEC, no hay nada para nosotros. Tenemos que seguir trabajando el jueves y el viernes. A ver, ¿quién puede ayudarme con la lectura, por favor? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, somos 24 maestros. A ver, ¿quién puede colaborar con la lectura, por favor? El maestro Andrés, quizás el maestro Bartolomé, el maestro Leonard, que está ya en varias clases con nosotros, maestro Elías, de repente una maestra, Esther, Eva, Gaby, o el maestro Félix, Humberto, Jesús, una de las tocallas, A, Irma.
Ah, Maestra, puedo leer, maestra. sí, maestro, por favor, apóyanos con la lectura. Muy bien. A comienzos de 2004, Kimani Maruje, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruje tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruje, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruje para entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Maruje era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruje falleció a la edad de 90 años. Adaptado, de hecho. Gracias, maestro. Gracias, usted, maestro, muy amable. Muy bien. A ver, entonces luego de leer el texto de Kimani Maruje, vamos a resolver entonces, estimados maestros, las preguntas que vienen a continuación. Pregunta número 4. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del texto anterior. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada? Muy bien, maestros, empezamos con comprensión lectora. Empezamos con deducción. ¿Cuál será la respuesta? Ujú, muy bien, tenemos ya varias respuestas. Tenemos la A, tenemos la B, muy bien, la B, no sé por aquí. Uy, a ver qué pasó. Ah, acá se pillaron mis anotaciones. Ah, no, no. No tengo más anotaciones, creo que sí, acá me voy a ver. Tengo que aquí a veces hago mis anotaciones, maestros, a ver, y no avisan, no avisa. A ver, déjeme un ratito borrar mis anotaciones. ¿Mm? Sí, unas cuantas anotaciones. Un ratito, maestro, estoy borrando mis anotaciones. Ya está, ya está. Ahora sí, borradas las anotaciones.
continuamos. Ya está. Muy bien, entonces sí, pues a maestros ya, la respuesta aquí vendría a ser la B, con ayudita y todo, ya bueno. ¿Cuántos años estudió Maruje en la escuela primaria? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Cuántos años estudió, maestros, en la escuela primaria? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuántos años estudió en la escuela primaria? 4 años. ¿Y por qué han deducido que han sido 4 años, estimados maestros? Exacto, sí, igualmente. A ver, ya, pero ahora yo quiero hacerle la pregunta, a ver, ¿por qué ustedes dicen que es 4 años? ¿Cómo han logrado llegar a esa conclusión? Porque lo que se está haciendo es llegar a una conclusión. Y para llegar a la conclusión, yo tengo que eh, escoger algunos datos que me van a servir. Como por ejemplo, dice aquí, ujú, porque murió 2 años antes de terminarlo. Ya, ya, porque murió 2 años antes de terminarlo. Falleció justo 2 años, y nos faltan 2 años y lo hice al final del texto. Ya, muy bien. Claro, acá dice, cuando le faltaban 2 años, lamentablemente en el 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la escuela primaria, Maruje falleció a los 90 años, ¿es cierto? Ya. Mm, acá hay algo que no me cuadra. Si él empezó, ya, acá está, sí, sí, acá está, 84 años. Dice, optó por ingresar al sistema educativo a los 84 años. Ya, muy bien. Y falleció a los 90 años. ¿Cuántos años estuvo en la escuela primaria? ¿Ahí serían 4 años? ¿O yo me estoy equivocando? A ver, díganme. Serían 6 años, ¿no? Claro, serían 6 años. Dice, qué raro. Claro, porque dice y que optó por ingresar al sistema educativo a los 84 años, muy bien, pero fallece a los 90. Entonces, 90 menos 84, 6 años estuvo en la escuela primaria. Entonces, justamente son estos errores que a veces se cometen en la parte de la inferencia, ¿no? Por eso es que es muy importante que sigamos trabajando con nuestros estudiantes el reconocimiento de datos. Esta parte literal, a veces en secundaria ya ni la trabajamos, pero es un craso error, porque si los estudiantes no identifican datos importantes, entonces no van a poder llegar a determinadas conclusiones. Ujú. Nada. Entonces hay que seguir trabajando con nuestros estudiantes esta parte del nivel literal. Muy bien, muy bien. Ujú. Claro, dice al final que le faltaban 2 años para terminar el estudio, pero en el texto dice cuántos años es la primaria allá en el colegio, allá en África. En el texto me dice cuántos años eh, se tiene que cursar la primaria. No dice, maestra. No dice.
No dice. Ustedes están asumiendo que serán Estamos, 6 años. estamos deduciendo, maestra. Están deduciendo, pero ojo, es una deducción que está descontextualizada, porque yo imagino que ustedes están deduciendo porque como en el Perú son 6 años, en África también debe ser 6 años. Entonces, ¿se dan cuenta? Para que Maestra, maestra, podemos sí. deducir de que en África es 8 años, maestra. Si ha estado de 84 a 90, eran seis Exacto. años, pero le Ujú, faltaban 2 años para terminar. ujú, ujú. Exacto, muy bien. Ahí podemos sacar otra conclusión. Entonces, nuestra conclusión es que son 8 años de escuela primaria. Entonces, miren qué importante, vuelvo a repetir, es identificar hechos que están en el texto que a mí me permitan construir una conclusión. ¿Mis saberes previos son importantes? Claro que son importantes, pero sobre todo cuando yo voy a construir una opinión, pero cuando voy a construir una conclusión o una inferencia, sí tengo que ser muy objetivo a revisar los datos, ¿no? A revisar los datos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. A ver, alguien que le dé la alternativa a la maestra Ana. 5. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. En sus entrevistas, Maruja decía aprender en libertad. ¿Ustedes comparten esa idea? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? Muy bien, maestros. Alternativa A, B o C. Muy bien. Tenemos la C, tenemos la A. Ujú. A ver, ¿qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? Muy bien, tenemos la C, tenemos la A. Entonces, cuando dice aprender es libertad, si la pregunta fuera en sus entrevistas, Maruja decía, aprender a libertad, ¿qué entienden por este enunciado? Si la pregunta fuera, ¿qué entienden por este enunciado? ¿Qué capacidad lectora se estaría trabajando, estimados maestros? Si la pregunta fuera, ¿qué entienden por aprender es libertad? ¿Qué capacidad sería? Inferencia. Muy bien, maestro Vicente. Si ustedes le preguntan a los estudiantes, ¿qué entienden por aprender es libertad? Estarían trabajando la parte de la inferencia. Pero si ustedes le colocan, ustedes comparten esta idea, aparte de que el estudiante inferencie, tiene que emitir una opinión sobre esta conclusión. Entonces, la última actividad sería la parte reflexiva. Es por eso que es esta cadena, ¿no? Para que pueda y realizar una inferencia, tiene que identificar datos. Y para que pueda opinar, tiene que trabajar también la inferencia. Por lo tanto, la alternativa sería la 6. Dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación, se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos.
Américo, ¿dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información que da el texto. Belén, sí se puede. Nairobi queda en Kenia. Capacidad lectora se evidencia principalmente en la información que da el texto. En la intervención de Belén. A, B o C. Será la A, B o C. Muy bien. Será la A, B o C. Ujú, muy bien. La C, no dice el Maestro Jesús. El único que ha marcado la C. Muy bien. Maestro Jesús, cuéntenme, ¿por qué usted está en contra de la corriente? ¿Por qué usted ha marcado la C y no la B? Puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono. A ver, ¿qué nos dice el Maestro Jesús? ¿Por qué, Maestro Jesús, usted contradice a todos mis compañeros? ¿Por qué usted dice que es la C? No vale decir, porque es una pregunta que ya lo vio anteriormente y usted recuerda que es la C. Eso no vale, maestro. Tiene que sustentarlo con sus conocimientos teóricos, porque está haciendo inferencia ya. ¿Y por qué está haciendo inferencia, maestro? Esa es la pregunta clave. Creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué estaría haciendo la inferencia? A ver, vamos a ver. Américo dice, ¿dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información en el texto. Sí se puede, Nairobi queda en Kenia. Muy bien, vamos a ver, vamos a rezar el texto. Vamos a buscar Nairobi. Acá está Nairobi. Lo encontré. Muy bien. Recordemos que para que una idea sea literal o para que una pregunta se responda de manera literal, en el texto debe decir de manera directa lo que se pide. Entonces, en este párrafo se dice que Nairobi queda en Kenia. La maestra Valentina dijo, ah, no, ya no, estoy dudando, me cambio. A ver, entonces repito. Para que una respuesta sea literal, tiene que aparecer en una determinada parte del texto. Es decir, si aquí aparece Nairobi, aquí debería aparecer que Nairobi queda en Kenia. ¿Eso pasa? Ya, muy bien.
Ah, acá está. Ya, vamos a Kenia. Acá está Kenia. Muy bien. Bien. En este primer párrafo dice que Nairobi queda en Kenia. Pregunto, en este párrafo dice que Nairobi queda en Kenia. No dice. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, estimados maestros? Ujú. Las ideas literales no pueden estar separadas. Tendría que decir explícitamente en uno de estos dos párrafos que Nairobi queda en Kenia. Pero como no lo dice, entonces yo tengo que deducir. ¿Cómo deduzco? Ah, muy bien. Kenia queda en África. O sea, Maruje nació en Kenia, en África. Y en Kenia nació en un pueblo natal, que es Nairobi. Por lo tanto, Nairobi queda en Kenia. Y yo puedo concluir también que Nairobi pertenece a África. Entonces, estoy haciendo una deducción con los datos que he obtenido. Es por eso que Américo no está haciendo eh, está leyendo el texto de manera literal. Por eso es que no entiende dónde queda Nairobi. En cambio, Belén sí está haciendo una inferencia. Por lo tanto, la respuesta es la C. Ujú. Bien. Bien. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita en el texto? Ahora sí vamos a la parte literal. ¿Será la A, B o C? ¿Será la A, B o C? Muy bien, tenemos algunas respuestas en el chat. La C. Muy bien, maestro. Aquí sí no hay un error. Maruje murió a los 90 años, está en el texto. Muy bien. Si no es lo mismo, tuvo interés internacional o acaparó la atención. A ver, vamos a ver. Existió un interés internacional por la historia de Maruje. Claro, o sea, explícitamente no lo dice en el texto. Explícitamente, ni con otras palabras tampoco lo dice. Vendría a ser una deducción porque acá dice, diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruje. Entonces yo entiendo de que si lo visitaban es porque acaparó la atención. Entonces es una deducción, pero no puede ser una pregunta literal o una respuesta literal.
Ujú. Muy bien. 8. La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? ¿Uno, dos o tres? Muy bien, estimados maestros, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Ujú, muy bien. B, es aquí la B. Sí, muy bien, definitivamente aquí tampoco creo que hay, digamos, que darle mayor explicación, puesto que en el criterio número 2 de evaluación, el estudiante une las ideas de su texto con diversos tipos de conectores. Entonces, rápidamente yo puedo determinar que es la B. 9. Como parte de la generación de ideas para el debate, la docente va a reproducir el audio de una entrevista a un especialista de educación. A continuación se muestra un fragmento de dicha entrevista. He escuchado opinar a los padres de familia, a los docentes y a los mismos estudiantes sobre el uso de uniforme. Pienso que una salida para evitar la controversia sería copiar un poco lo que se hace en varias escuelas de otros países. Se trata de hacer reuniones con la comunidad educativa antes del inicio del año escolar para decidir juntos sobre qué ropa se llevará, o sea, dar pie a que haya acuerdos. Así, por ejemplo, se considera la opinión de todos y lo más importante, se toma en cuenta la opinión de los estudiantes. Muy bien. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Muy bien, estimados maestros, estamos entonces en la pregunta número 9. ¿Cuál será la alternativa correcta? Muy bien, tenemos 6 respuestas de nuestros estimados maestros. Muy bien, tenemos la C, tenemos por aquí la A. ¿Cuál será la respuesta? ¿La C o la A?
Muy bien. Tenemos la C, tenemos la A. A ver, vamos a preguntarle también a la maestra Irma. Maestra Irma, perdón, dígame, ¿por qué usted considera que la respuesta es la A y no la C como la mayoría de sus compañeros? Puede usted usar el micrófono o escribir en el chat. Ujú. Pues se busca la reflexión del contenido. Y en el caso de la C, no hay reflexión del contenido. Lo que ha hecho la maestra es interesante, porque se busca la reflexión del contenido del texto oral. Eso quiere decir que la C no habla sobre la reflexión del contenido. Ujú. A ver, ¿qué dicen? Lo que ha hecho la maestra también es interesante. Se está hablando de la reflexión del contenido. Ujú. Muy bien. Entonces, recordemos, estimados maestros, que cuando hablamos de reflexión, no necesariamente estamos hablando de una crítica. Ujú. A veces tendemos a confundir lo que es la reflexión con la parte crítico-valorativa. Pensamos que cuando ya nos hablan de reflexión del contenido, ya, tiene que dar una opinión sobre algo. No necesariamente. Cuando se habla de reflexión, se habla de un proceso que trata de, a partir de determinados procesos cognitivos, buscar razones, meditar sobre algunas causas, eh, revisar consecuencias que pueden pasar, para de esa manera poder tomar una decisión frente una determinada situación. Esa es la reflexión, ¿no? Es un proceso de pensamiento en la cual se relaciona, se compara, se busca explicaciones, también se critica, se opina, o sea, es mucho más amplio la parte de la reflexión. Entonces, cuando yo veo acá que es pedirles que den algunas razones para recomendar a sus padres, entonces efectivamente no está en el contenido del texto. Porque si yo le voy a pedir a mis estudiantes que den algunas razones para recomendar a sus padres escuchar la entrevista, pues esas razones no van a responder al texto. Esas razones no van a responder específicamente al texto. Pero sí, lo que responde directamente al texto es que mencionen cuál es la postura. Y si es cierto, se está trabajando una inferencia, porque ellos van a tener que discriminar, van a tener que comparar, van a tener que desechar, van a tener que reflexionar. Por lo tanto, como dice la maestra, la respuesta sería la A, porque se está reflexionando aquí sobre el contenido del texto. En el caso de la C, no hay una reflexión del contenido. Muy bien. 10. Ujú. Sí, maestra. Entonces, tengamos una definición más concreta de lo que es la reflexión.
Ojo, no lo confundan con que, ya, reflexión crítico valorativo. No necesariamente es así. La reflexión es mucho más amplio, abarca más procesos cognitivos. Ujú. 10. Al inicio del debate, le corresponde exponer a uno de los grupos que está a favor de que se continúen utilizando uniformes para asistir a la escuela. A continuación se presenta la argumentación que realizó una de las integrantes del grupo. Avelina, nosotros queremos seguir usando el uniforme porque lo ordena el director. Hmm. Eh, nosotros tenemos que hacer caso en lo que él diga. Por eso yo quiero utilizar el uniforme. Luego de escuchar la intervención de Avelina, la docente busca que reflexionen sobre cómo mejorar su argumentación oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para conseguir su propósito? A, B o C. Perdón. Muy bien, tenemos tres respuestas. A ver, ¿qué nos dicen nuestros demás maestros? Muy bien, tenemos la B. A ver, ¿qué nos dicen nuestros demás maestros? Todos coincidimos que es la B. Ujú. Efectivamente, estimados maestros, acá creo que también no hay ninguna duda, ¿no? Preguntarle si cree que mencionar la postura de una autoridad, que en este caso sería el director, como argumento es suficiente para defender su propia tesis. Es decir, será suficiente decir, será suficiente el argumento porque lo dice el director. Luego invitarla a que evalúe las posibles razones del director para ordenar el uso de uniforme. Entonces, la B sería la respuesta correcta. Muy bien. 11, estimados maestros. Uno de los grupos que está en contra del uso del uniforme para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le otorga la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente forma o de la siguiente manera.
Buenas, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? Muy bien, maestros, será la A, B o C. Muy bien, la alternativa será la A, B o C. Estamos en estos momentos 29 maestros en línea. Sean ustedes bienvenidos, estimados maestros. Estamos ya un poquito más de una hora de haber comenzado nuestra sesión y estamos en la pregunta número 11. Muy bien, entonces definitivamente que Vicente hace una participación en la que propone cuál es su postura, ¿no? Esta es la postura de Vicente. Y, sin embargo, no observamos que haya un argumento. No dice el por qué en sí. Por lo tanto, efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, la respuesta vendría a ser la B. La ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. Muy bien, Marisa, muy bien. Los estudiantes de quinto año están leyendo la pieza teatral La Tempestad de William Shakespeare. En este contexto, el docente y los estudiantes conversan sobre la intervención de Próspero, uno de los personajes. En la pieza, esta intervención se realiza luego de que Próspero, quien posee poderes mágicos, hiciera que unos espíritus escenifiquen una fiesta nupcial. Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura. Próspero, dirigiéndose a Fernando, quien se muestra sorprendido por la ilusión que acaba de observar. Me parecéis, hijo mío, algo afectado, desmayado. Señor, cobrad de nuevo el aliento. Nuestra fiesta termina ahora. Nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire más fino. Y al igual que la fábrica sin fundamentos de esta visión, las torres que llegan hasta las nubes, los palacios magníficos, los solemnes templos, el mismo globo, sí, y todo lo que en este se halla, se disolverá. Y lo mismo que en este espectáculo, sin sustancia, no dejarán huella alguna. Somos la materia de la que están hechos los sueños y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño. Muy bien. Pasamos entonces a las preguntas de comprensión, estimados maestros. Pregunta número 12. El docente busca que los estudiantes realicen interpretaciones sobre el sentido del fragmento anterior.
¿Cuál de las siguientes preguntas está orientada a lograr este propósito? A ver, aquí parece que falta algo. Ah, no, está bien. ¿Será la A, B o C? Muy bien. Vamos a ver entonces qué han marcado nuestros queridos maestros. Eh, la respuesta número 12, la C, nos dicen por aquí. Ujú. Muy bien, entonces si nos piden aquí que realicemos interpretaciones, la pregunta, pues definitivamente tiene que trabajar esa interpretación. Y ustedes mencionan la pregunta en el texto. ¿Por qué Próspero menciona construcciones como torres, palacios y templos? Entonces, si yo regreso al texto, definitivamente que de manera literal y explícita no lo voy a ver, porque Próspero no menciona en sí, de manera literal, cuál es esa relación que tienen entre ellos. ¿Que lo puedo deducir? Sí, lo puedo deducir. ¿Lo puedo interpretar? Claro que lo puedo interpretar. A diferencia de la A y de la B, que son preguntas que si yo voy al texto, voy a encontrar de manera literal las respuestas, ¿no? ¿Quiénes se desvanecieron en el aire? La respuesta está aquí, ¿no? Los espíritus, acá está. Y se han desvanecido en el aire. ¿Quiénes se han desvanecido en el aire? Los espíritus. ¿Cómo se muestra Fernando luego de lo que observó? Afectado, desmayado. Esa es la respuesta, literal. Por lo tanto, como bien dicen ustedes, queridos maestros, la respuesta sería la C. 13. La docente conversa con los estudiantes sobre algunas expresiones presentes en la intervención de Próspero. En particular, se enfocan en comprender el significado de la expresión espectáculo sin sustancia, tomando en cuenta el contexto en que aparece. ¿Qué capacidad lectora se está promoviendo principalmente el docente en esta acción? Muy bien, estimados maestros, respuesta A, B o C. Estamos llegando a la hora y media de sesión de clase.
Muy bien, entonces tenemos como respuesta, muy bien, aquí tampoco hay vuelta que darle, la respuesta aquí vendría a ser la A. Lo que está haciendo es inferir, ¿no? Porque se está buscando el significado de la expresión. Espectáculo sin sustancia. Se va a tener que explicar este enunciado. Por lo tanto, se está trabajando una inferencia. Muy bien, maestros. 14. El docente y los estudiantes discuten sobre las figuras retóricas que aportan en la construcción del sentido del fragmento. En este contexto, el docente pidió a los estudiantes que identifiquen algunas expresiones en las que crean que se han usado figuras retóricas. Uno de los estudiantes seleccionó la siguiente expresión: las torres que llegan hasta las nubes. ¿Qué figura retórica, maestros, se evidencia en la expresión elegida? A ver, recordemos, teoría de figura literaria. ¿Será la A, B o C? Muy bien. Es una exageración, me dice la maestra María. Ujú. A ver, todos coincidimos que es una exageración, estimados maestros. Uy, creo que se fueron a cenar. A ver, vamos a recordar, estimados maestros. Epíteto. Ejemplos de epítetos. A ver, vamos a recordar un poco nuestras figuras literarias. ¿Quién puede escribir en el texto un ejemplo de epíteto? Ahí está la maestra, muy bien. No me ha abandonado. Creo que hasta ahora comienza Magali, ¿no? Más o menos como estas 9:40, ya me empiezan a abandonar los docentes porque creo que hasta ahora empieza Magali. No, pues maestros, no, tenemos que llegar hasta las 10. Roja sangre, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué sería roja sangre el epíteto? Porque el epíteto en sí es un adjetivo, pero no es cualquier adjetivo. Es un adjetivo que se supone o que ya está implícito en el sustantivo. Eh, por ejemplo, cuando yo digo roja, sangre roja, yo sé que la sangre es roja, no hay necesidad de que tenga que escribirlo porque ya lo sé. Y lo mismo sucede con Blanca Nieve, ya sé, es un adjetivo inherente al ser. Muy bien, maestra María. Entonces, en este caso, no podría ser las torres que llegan hasta las nubes, ¿no? Porque no hay adjetivos para empezar en ese enunciado. Infancia triste, por ejemplo, pero no sería un epíteto necesariamente, maestra, porque no es que digamos que triste está dentro de infancia. Por ejemplo, limón ácido.
No sabemos que el limón es ácido, ¿no? Azúcar dulce, por ejemplo, también. Entonces son adjetivos que ya están, que son parte del ser, de la naturaleza del sustantivo. Muy bien, maestros. Ahora continuamos. Ejemplos de metáforas. A ver, en el chat. Ejemplos de metáforas. Ejemplos de metáforas. Hilos de plata, muy bien, que representa a las canas. Tus ojos son dos luceros. El algodón del cielo, muy bien, que representa las nubes. Perfectos. Muy bien. Bueno, cuando decimos tus labios rojos como la fresa, ahí sí ya no estaríamos haciendo metáforas, sino estaríamos haciendo un símil, porque estaríamos utilizando el enlace como de comparación. Entonces ahí ya deja de ser metáfora. Ujú. Cabellera de agua, muy interesante. Cabellos de oro, muy bien. Cabellos rubios, excelente, muy bien. Entonces vemos que las torres que llegan hasta las nubes tampoco podría ser una metáfora. Por lo tanto, muy bien, ustedes han mencionado, la respuesta sería la C. Porque la C es una hipérbole, es una exageración. Lloré ríos, es una exageración de lo mucho que he llorado. Escribí montañas de cartas, muchas cartas. Las torres que llegan hasta las nubes, sumamente exagerado. Más dura que mármol a mis quejas. Y ay, se me olvidó, al fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Por ahí iba, por ahí iban. Recordando nuestros poemas maestros cuando antes, hace años, enseñábamos literatura. Galatea y Polifemo. Muy bien. Aquellos tiempos, aquellos tiempos. Muy bien, entonces el caso de la pregunta 14 sería pues C. Muy bien, vamos a la 15. El docente comentó a los estudiantes que en el siguiente extracto de la intervención de Próspero se emplea más de una figura retórica, pero que una de ellas predomina y contribuye a construir el sentido global de su intervención. Muy bien, ya viene el fragmento. Yo no lo voy a leer porque ya mi voz ya está bajando mi voz. ¿Qué figura retórica es la que predomina a lo largo de este extracto? ¿La antítesis, la comparación o la personificación, maestro?
Muy bien. Entonces, ¿cuál será, maestro, la respuesta? B, nos dicen nuestros maestros. La comparación. ¿Y dónde estaría la comparación, maestro? A ver, dígame, ¿dónde está la comparación? Ujú, muy bien. Ujú. Ah, al igual que, excelente, acá está. Al igual que. Ujú. Esa palabrita, esas palabritas indican que efectivamente se está comparando. Ujú. ¿Y qué se está comparando? Dice, en estos nuestros actores, como dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire. Está comparando a los actores que se han desvanecido en el aire, como las fábricas sin fundamentos, las torres que llegan hasta las nubes, los palacios magníficos, todo se ha desvanecido. Y aquí estamos hablando efectivamente de comparación. Muy bien, maestros, like para todos ustedes. A ver, vamos a seguir recordando figuras literarias. Ejemplos de antítesis, maestros. ¿Qué ejemplos podemos dar de antítesis? ¿Qué ejemplo podemos dar de antítesis? Me haces tanto bien que me haces mal. Ya, muy bien. Tan lejos y cerca de ti. Fuego y hielo es tu amor. Perfecto. Antítesis. Ideas contradictorias. Perfecto. Tan corto el amor y tan largo el olvido. Excelente. Muy bien. Y personificación, maestros. Recordemos ejemplos de personificación. El río Alegre. Muy bien. Se le está dando una característica al río. Luna lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. Muy bien, también se está personalizando a la luna. Se le está dando atributos que se le da a los seres vivos, atributos a seres inanimados. Muy bien, excelente. Las piedras saben de mi dolor y las flores me preguntan por ti. El sol me besó las mejillas. Hoy la vida me sonríe. Hasta las paredes hablan. Uy, maestros, estamos recordando nuestras clases de literatura. ¿Hace cuántos años no hacemos nuestras clases de literatura, no, maestros? Por ahí que le sacamos la vuelta un poco al currículum, que también sí, podríamos, ¿no? Pero quizás no como antes, ¿no? No como antes. Muy bien. Si sigo hablando antes que la voz se me vaya. Pregunta 16. Ujú. Así es, maestra Irma. Era para sensibilizar la literatura. Muy bien.
Vámonos por nuestras últimas preguntas, estimados maestros. El ruido generado por la máquina que se utiliza en una hora municipal impide que las clases se desarrollen con normalidad en una IED. Debido a esto, los estudiantes de cuarto grado de esta institución, ayudados por el docente, van a escribir cartas a la municipalidad local para tratar de solucionar estos inconvenientes. Pregunta 16. Ariana ha culminado la primera versión de su texto. A continuación se presenta el escrito. Desde hace mucho, mucho tiempo, el, al, perdón, al profesor no se le oye nada en el salón. La bulla que hacen las máquinas para hacer las pistas no nos deja oír. Por ello, le pedimos a las autoridades que solucionen este tema, de modo que nosotros no salgamos perdiendo. Nosotros recomendamos que los horarios de trabajo sean por la noche. Así, a esas horas, la hora no fastidiará a nadie porque el colegio está sin gente. Ojalá que las autoridades consideren nuestra sugerencia. Muy bien. El docente nota que el texto de Ariana se presentan algunas expresiones y términos poco apropiados para la situación comunicativa. Por esta razón, busca darle una retroalimentación para que ella misma trabaje en la mejora de su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas sería la más adecuada? Muy bien, estimados maestros, entonces la alternativa será la A, B o C. Muy bien, la alternativa será la A, B o C. Muy bien. ¿Cuántas? Una. La B lo dicen por aquí. A ver, ¿qué nos dicen nuestros demás maestros? ¿Será la B? Mm, Muy bien. Disculpe, maestro, ya a estas horas la voz se apaga. La voz se apaga. Muy bien. ¿Qué me dice la alternativa B? Resaltar la expresión salgamos perdiendo. Miren que esta primera actividad la hace el maestro. Y no está mal, no está mal. Es una, tiene, o sea, lo hace porque tiene un objetivo, o sea, no está mal. Resaltar la expresión salgamos perdiendo. Luego, preguntarle si cree que es apropiada en función al público al que se dirigirá. ¿Ya ven? Entonces sí tenía una intencionalidad de por qué resaltó esa expresión. Sobre esta base, solicitar que proponga otras formas de decir lo mismo con palabras distintas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí el maestro? Ha hecho un modelado sobre las palabras que definitivamente no pueden estar en un texto escrito, porque son palabras que han sido sacadas de la oralidad. Es un error común en nuestros estudiantes no establecer esa diferencia, ¿no? De escribir o de redactar tal como hablamos, ¿no? Tiene que haber
una corrección en cuanto el estilo del texto. Entonces, vamos a colocar aquí la B. Muy bien. Siguiente pregunta. 17. Este es un fragmento extraído del texto de Ariano. Desde hace mucho tiempo, al profesor no se le oye nada en el salón. La bulla que hacen las máquinas para hacer las pistas no nos deja oír. ¿Qué función cumplen los dos puntos en el fragmento, queridos colegas? ¿Será la A, B o C? Muy bien, la alternativa será la A, B o C. Muy bien, daremos a ver las alternativas en el chat del grupo. La B, nos dicen nuestros maestros. Ah, ah. En el caso de los dos puntos, estimados maestros, cuando ustedes se encuentren en un ejercicio similar, yo les recomiendo que ustedes puedan reemplazar estos dos puntos por un conector. Esto me va a dar una idea más clara de cuál podría ser el conector o qué relación lógica se establece en las oraciones que se les pueden presentar para poder trabajar el uso de los dos puntos. Entonces yo he sombreado de amarillo los dos puntos y le voy a pedir que me indiquen qué verbos o qué verbo sería el más adecuado para separar la primera como la segunda oración. A ver, ¿cuál sería ese conector, estimados maestros? A ver, ¿qué conector, maestro? Dígame, cuénteme, ya no vamos a dormir, ya nos vamos. ¿Por qué? Muy bien, maestra Irma. Desde hace mucho, mucho tiempo, al profesor no se le oye nada en el salón porque la bulla que hacen las máquinas para hacer las pistas no nos deja oír. Entonces, de esa manera ratificamos que la respuesta vendría a ser la B, porque se habla de una causa del hecho, ¿no? Muy bien. Vamos a las dos últimas preguntas. Los estudiantes de tercer grado orientados por la docente están escribiendo cuentos sobre animales silvestres propios de su localidad. Una estudiante ha culminado el borrador de su cuento y se lo ha presentado a la docente para que le ayude a revisar. Ese es el borrador que dicha docente ha presentado, que dicha estudiante ha presentado. Las pequeñas tericales. Hace un tiempo, 5 pequeñas tericales acababan de nacer en la Amazonía peruana. Como te digo, ellas estaban muy contentas y saludables. Y los cazadores estaban cerca, ya que la mamá tericana se encontraba preocupada. Aquella noche se escuchaban ruidos. De pronto los cazadores estaban llevándose a las pequeñas taricayas, ya que la mamá taricaya trató de defenderlas. Y como no, si eran sus hijitas, como te digo, tampoco pudo hacer nada. Justo en el momento en que mamá taricaya pensó que todo estaba perdido, se enteró de que buenas personas del lugar habían rescatado a sus hijitas
y en poco tiempo se volverían a reunir. Así fue como las pequeñas tericayas volvieron a la Amazonía con su mamá. Muy bien, estimados maestros, última lectura de la noche, últimas dos preguntas de la noche para irnos a descansar y algunos para seguir trabajando también. 18. La docente le devuelve su escrito al estudiante con diversas anotaciones. Por un lado, ha destacado que el texto logre el propósito planteado. Por otro lado, ha incluido 3 comentarios orientados a mejorar algunos aspectos del texto. ¿Cuál de estos comentarios es más adecuado para que el estudiante aclare el contenido de su cuento? ¿Será la A, B o C? Penúltima pregunta, maestros. Con esto estamos cerrando nuestra clase del día de hoy. ¿Cuál será la respuesta? A, B o C. Será A, B o C. Muy bien. Uy, ya, algunos maestros ya se fueron a ver Magali, ya ves, yo les dije que ya a esta hora ya me abandonan, se fueron a ver Magali. No es posible, maestros, no es posible. A ver, ya han disminuido, miren, éramos 29 y ya se fueron 5 maestros. A ver, vamos, última pregunta, 18. Ahí está la maestra María, ya sigue. Un ojo en la tele y el otro ojo en la computadora, ya está bien, está bien. ¿Cuál sería la alternativa? A, B o C. Ahí está también la maestra Irma, no se ha ido, ¿no? Los hombres, seguramente los hombres que les gusta el chisme, se han ido a ver a Magali. A ver, vamos. A, B o C. Muy bien, ya tenemos más respuestas de nuestros maestros que se van a quedar hasta el final. Ujú. La pregunta es, ¿cuál de estos comentarios es más adecuado para que el estudiante aclare el contenido? O sea, si nosotros hemos prestado atención al texto, definitivamente que hemos visto que el texto no está claro, ¿no? El propósito sí lo ha cumplido. ¿Por qué decimos que el propósito se ha cumplido? Porque el propósito fue narrar la historia de las taricayas o de los bebés taricarios. O sea, ¿se narró? Sí se narró. Se cumplió el propósito. Pero hay ciertos elementos en el texto que impiden la comprensión plena del texto en sí. A eso es justamente lo que se refiere, querida maestra. Ujú. La B, la C.
Muy bien, entonces aquí lo que se quiere retroalimentar es em, aclarar el contenido del cuento. Ahora, díganme ustedes, estimados maestros, ¿por qué consideran que el texto no está claro? A ver, ¿qué pasó en el texto? ¿Por qué no está claro? Vamos a empezar por la clarificación de la consigna. ¿Por qué no está claro el texto? ¿Por qué no está claro el texto, estimados maestros? Ujú. ¿Por qué dice ya qué? Porque no hay un orden. Eso creo que es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué el texto no está claro? ¿Qué ha pasado en el texto? A ver. Ujú. Si ustedes pueden ver, no hay claridad en el texto porque se han utilizado conectores inadecuados. Se ha utilizado el conector ya que en varias partes del texto y en realidad no se debió utilizar. Por eso que no hay claridad en el texto, por el uso de los conectores. Entonces, ¿cuál es la alternativa que está dirigida a poder aclarar ese punto? La A, muy bien. La alternativa sería aquí la A. Entonces, nuevamente volvemos a reiterarles que es importante leer cuál es la consigna, qué es lo que me piden, ¿no? Si me dice que el texto no está claro, entonces tengo que preguntarme yo por qué no está claro, qué ha pasado en ese texto, para de esa manera yo poder contestar de manera correcta. Última pregunta. La docente nota que el texto del estudiante presenta errores de ortografía. Sin embargo, en esta oportunidad priorizará la revisión del error que afecta la comprensión del texto. ¿Cuál es ese error? Muy bien, maestros, nos despedimos con esta pregunta. ¿Será A, B o C? Ujú. Muy bien, estimados maestros. Entonces, sí, la respuesta aquí sería la B, porque en sí los errores ortográficos no producen una confusión en el texto, ¿no? Son algunos errores ortográficos que necesariamente se tendrían que corregir para darle una mejor comprensión al texto. Muy bien, muy bien, estimados maestros, hemos terminado nuestra clase por el día de hoy. Nos estamos reencontrando el día de mañana.
Cuídense mucho, estimados maestros, que descansen. Buenas noches, estimados maestros, que le vaya muy bien, descanse. Maestra María, muy buenas noches. Bajar en cama también, buenas noches, hasta mañana. Saludos, otros abrazos.